Después de una semana falta de noticias, tanto el calendario económico como las presentaciones de resultados vuelven a amenazar la volatilidad del mercado. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis y previsión de Bitcoin, S&P 500, oro y euro dólar. Haré un repaso de las noticias importantes que veremos durante esta semana y también explicaré cuáles son las oportunidades de trading que estoy pendiente de ejecutar en los próximos días. Empezamos repasando el calendario económico de la semana, donde se espera que a raíz de los datos económicos que iremos viendo podamos volver a la senda de la volatilidad. Ahora mismo, en breves minutos, vamos a tener a Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, compareciendo, algo que volverá a hacer en unas horas, justamente a las 15:30 UTC+2. Y esto va a cerrar un lunes bastante tranquilo, sobre todo en comparación con los demás días. Pasando ya directamente a por el martes, el protagonista será el mercado de la vivienda en Estados Unidos, ya que conoceremos datos como, por ejemplo, los permisos de construcción y las ventas de viviendas nuevas. Además, estaremos también muy pendientes de la confianza del consumidor, ya que realmente tiene la posibilidad de predecir el gasto de los consumidores, que, como sabréis, es una parte importante en el total de la actividad económica. Como ves, es un martes mucho más denso que el lunes y esto ya nos sitúa directamente a miércoles, que podríamos decir, para hacer una especie de comparación, que estará a caballo entre los dos primeros días, ya que no será tan sutil como es hoy, día lunes, pero tampoco tiene tantos datos interesantes como el martes. Y es que a pesar de ver muchos puntos, podríamos destacar varias comparecencias de funcionarios del Banco Central Europeo y me atrevería a decir que también los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Pasamos ya directamente a jueves, donde hay pocos datos, pero realmente todos son importantes, situando al día más relevante de la semana en cuanto a calendario económico. Pues bien, conoceremos punto número 1, el primer dato de PIB trimestral en Estados Unidos. Fíjate que se espera ya una desaceleración, pero también ten en cuenta que es un dato que se entrega en 3 ocasiones, básicamente para ser más preciso. Punto número 2, conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y seguimos con el jueves, y es que punto número 3, conoceremos la venta de viviendas pendientes, que no de viviendas nuevas, que completa los datos de la vivienda que hemos empezado a conocer el martes. Finalmente, el viernes tendremos un buen carrusel de datos centrados en IPCs y PIBs de diferentes regiones de la zona euro, y esto es lo que sería la semana en cuanto a datos económicos, pero recuerda que estamos en presentaciones trimestrales, por lo que hay que completar esta información con diferentes empresas importantísimas que darán a conocer cómo les ha ido el primer trimestre del año 2023. También tienes que tener presente que se prevé que los resultados del primer trimestre del año estén entre los más débiles desde los primeros trimestres desde la pandemia. Entonces, hoy lunes destacamos a Coca-Cola, sería la empresa más destacable de la que podríamos hablar. El martes añadiremos a la importancia del calendario económico las presentaciones de Microsoft, Alphabet, Visa, PepsiCo, McDonald's, etcétera, etcétera. El miércoles le toca el turno, aquí lo tenemos, a Meta y a Boeing, entre muchas otras. Jueves destacar por encima de las demás a Amazon, Mastercard o Intel. Y finalmente el viernes nos quedamos con ExxonMobil. Vamos para abajo del todo, aquí lo tenemos. Este increíble lista de empresas que presentan resultados son únicamente las empresas con 3 estrellas de relevancia. Tenéis que tener presente que cada día, sumadas a todas estas empresas, hay muchísimas más empresas que también van a presentar resultados. Entonces, por toda esta cantidad de información, podríamos esperar que esta semana el mercado vuelva a moverse de forma más agresiva, marcando una clara dirección, ya que además, ten en cuenta que seguimos bajo la narrativa donde la renta variable está ignorando los riesgos de una recesión. Es decir, el inversor cree que si hay recesión, serviría básicamente para eliminar los riesgos de reducción de productividad, inflación y tipos de interés elevado. Así que cada dato económico o refuerza esa forma de pensar o directamente la reduce. Pero bueno, dejando de lado la narrativa contextual del mercado y antes de ir a por el análisis de última hora de Bitcoin, S&P 500, oro y euro dólar, quiero comentar alguna idea de trading de la que estoy pendiente. Esta de aquí no es, quiero centrarme en el mercado de las criptomonedas y voy a comentar una idea de las muchas que hay para entrar en largo y una idea de las muchas que hay para entrar en corto. Aquí únicamente tengo marcadas las 3 o 4 de cada tipo
tipología que me gustan más, pero sinceramente hay bastante material como para ahora estar aprovechando estas oportunidades que nos está dando el mercado. Entonces, os voy a enseñar primero la de entrar en corto. En este caso tenemos Z. Tenemos un claro nivel de resistencia en términos semanales. Estoy hablando de ideas en swing, ideas que pueden alargarse durante varias semanas sin ningún problema. Y como podéis comprobar, tenemos un nivel de resistencia en el nivel de 1.200 aproximadamente. Hemos contactado varias veces durante mayo del año 2022, contactamos más claramente en septiembre del mismo año, contactamos de manera muy evidente en noviembre del año 2022 también. Y finalmente ya en este año 2023, a finales de febrero, principios de marzo, volvimos a contactar. Pues bueno, hemos vuelto a contactar nuevamente con este nivel. El precio ya iba bastante desacelerado, divergencias bajistas en RSI, también estoy seguro que MACD ofrece el mismo tipo de divergencia. Es una criptomoneda, es una altcoin que no ha sido ni capaz de llegar a la media móvil de 50 semanal. Hay muchas que este nivel de resistencia lo han generado a través de rechazar la media móvil de 50 semanal, ya que como el pullback que se ha formado o el movimiento impulsivo que se ha formado estos últimos meses ha sido mucho más claro, lo que ha sucedido es que han roto ciertos niveles, como por ejemplo estos niveles de resistencia, y ahora están rechazando esta media móvil de 50. Entonces, en Z ya podemos identificar algún tipo de debilidad que va más allá de otras altcoins que tenemos, como por ejemplo Cardano, que ahora hablaremos de Cardano. Fijaros cómo en términos diarios, pues bueno, se nos une ese nivel de resistencia en 1.200 con la media móvil de 200 diaria, nunca mejor dicho, envolvente bajista, nivel de resistencia, en fin, tenemos ya máximos decrecientes, mínimos decrecientes, ruptura de esta diagonal. Lo único que estoy esperando es a que se forme un pullback un poquito más claro. Bueno, punto número 1, a que deje de caer. Ahora parecía que estaba frenando, pero nuevamente vuelve a irse para abajo. Veremos cuándo es el mínimo, si es en este punto de aquí, si cae un poquito más, me da igual. Lo que espero es que deje de caer y que en este movimiento de pullback rechace, pues bueno, la media móvil de 200, de 50 diaria, de 20 diaria, niveles de soporte y resistencia, en fin, que genere una clara dirección bajista, un claro cambio de tendencia para poder volver a atacar los mínimos recientes, nivel de 0.72 aproximadamente. Entonces, esto es una idea en corto, es una idea que seriamente estoy valorando. Como digo, hay muchas, aquí tengo AVAX, aquí tengo Dodo, y hay más que tengo guardadas, pero aquí tengo únicamente la watchlist que están más cerca. Todas estas opciones de trading son las que están más cerca de ejecutarse. Es la watchlist para esta semana, para estos días más cercanos. Hay más que están menos desarrolladas y os voy a enseñar una, pero en vez de en corto, en largo, como es el caso de Cardano. En largo hay que vigilar un poco más en este sentido porque, pues bueno, si estamos dentro de un contexto correctivo bajista, es importante asegurar más esos giros. En un mercado alcista era muy sencillo buscar cualquier tipo de corrección, ya sea mensual o semanal, para añadirte a ese movimiento impulsivo. Recuerdo que había mucha oportunidad alcista, ¿no? Bueno, en un mercado donde estamos ahí a caballo, donde hay mucho debate entre si es bajista, si es alcista, si es en rango, hay que vigilar mucho más. Entonces, en el caso de Cardano, ¿por qué voy en largo? Bueno, punto número 1, porque no tiene ningún nivel de resistencia cercano. No hay ninguna zona que podamos decir, oye, esto es una resistencia. Sí que es cierto que podríamos catalogar este punto de aquí, el nivel de 0.447, 45 aproximadamente. Es decir, toda esta acumulación que tuvimos en mínimos anteriores como actualmente resistencia, pero en mi opinión pesa mucho más. Punto número 1, haber hecho máximos crecientes. Punto número 2, haber hecho mínimos crecientes. Punto número 3, tener espacio hasta la media móvil de 50 semanal. Entonces, ¿qué es lo que estoy esperando? ¿Qué es lo que estoy buscando en Cardano? Pues bueno, bajando de temporalidad nuevamente. Estamos allí justamente con la media móvil de 200 diaria. Estamos intentando aguantarla, formalizando esta especie de dilatación y demás. Estoy esperando a que se forme una acumulación en gráfico de 1 hora, de 4 horas, que ahora pasaremos muy rápidamente a ello, para entrar en el giro. Es decir, que deje de caer y gire para arriba. En el caso de Z, por ejemplo, espero a que deje de caer, que gire para arriba para entrar en corto y dar esa continuación bajista. Y en el caso de Cardano, espero que deje de caer y cuando esté girando entrar en largo. Entonces, ¿cuál es el tipo de giro? ¿Cuál es el tipo de dejar de caer? Pues bueno, si bajamos de temporalidad, aquí veis como en gráfico de 4 horas, pues estamos empezando a ver algo. No es una figura concreta, no lo catalogaría de doble suelo, no lo catalogaría de cuña, de canal, de triángulo, no lo catalogaría de nada. Pero sí que es cierto que anteriormente lo que estábamos haciendo es
Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, y en el nuevo impulso está empezando a frenar. No tengo ni idea, sinceramente, si va a romper, si no va a romper, si esto va a ser un canal, si va a ser una cuña, si no va a ser nada, me da igual. Yo siento unas bases para ejecutar esa entrada en largo. Si se dan, perfecto; si no se dan, no voy a perder nada. Todo lo contrario, voy a ganar el no tener que generar ninguna pérdida. Entonces, estoy esperando a que se desarrolle algo aquí que yo pueda entender como un patrón previsible, predecible, y pueda ejecutarlo en base a ello. Si no es un patrón que se da de forma habitual, no lo podemos predecir porque no tenemos data suficiente. Y si ya resultados pasados no garantizan resultados futuros, si tú no estás viendo ningún patrón que salga en los libros de análisis técnico, cuña, ya digo, triángulo, canal, todo esto son patrones que podemos catalogar, cuantificar, operar, porque son repetitivos en el pasado y se espera que lo sigan siendo en el futuro. Con lo cual, si se forma algún tipo de patrón de este tipo, ejecutaré la entrada en largo en la ruptura. Por ejemplo, si se forma un triángulo y hace algo así, pues cuando se rompa esta diagonal de aquí, yo entraré. Si se forma el patrón de el caballo que bebe agua, como no sé cuál es, pues no voy a ejecutarlo, ¿no? Así que nada, estos serían dos ideas de trading, una en corto y otra en largo, que voy a ejecutar si se dan las condiciones que espero. Y vamos a ir ya con el análisis de última hora, empezando por Bitcoin. Hay que entender el contexto semanal en el que estamos. ¿Qué significa contexto semanal? Significa que venimos de un mercado bajista, mejor dicho, estamos en un proceso de indefinición, venimos de un gran movimiento impulsivo que ha roto no solo máximos, sino resistencias, no solo horizontales, sino diagonales y dinámicas. Las dinámicas son las medias móviles. Y punto número 2, venimos después de desacelerar posteriormente al gran movimiento impulsivo que ha roto esos niveles, aquí lo tenéis, el precio cuando parece que, ¡pam!, desbloquea esa desaceleración, envolvente bajista en niveles de resistencia. Este es el contexto semanal en el que estamos. Contexto semanal que, técnicamente hablando, si tú coges el contexto y te dicen esto no es ningún activo concreto, esto no es ninguna temporalidad concreta, ¿qué puede pasar durante las próximas 2 o 3 velas sin saber qué es lo que estás viendo? Hombre, pues si tú tienes rigor analizando técnicamente, entiendes que lo más probable es que las próximas 2 o 3 velas sean bajistas. Luego te das cuenta que es Bitcoin, que viene de una tendencia bajista, que tiene el halving no sé cuándo, que tu ballena preferida está haciendo no sé qué, tu youtuber favorito dice no sé cuántos, y que la temporalidad es semanal. Perfecto, pero eso va a posteriori. Técnicamente hablando y centrándonos en el rigor técnico de lo que estamos viendo, las próximas 2 o 3 semanas van a ser bajistas. ¿Qué anularía este contexto? Bueno, anularía este contexto que se formara una envolvente alcista o una vela alcista en términos semanales. ¿No sería algo raro? ¿Sería algo poco probable? Sí. ¿Sería algo raro? No. Solo tenemos que remontarnos a hace pocas semanas en Bitcoin cuando, pues bueno, ¿qué queréis que elija? Podemos elegir un proceso de este tipo, un proceso de este tipo, un proceso de este tipo, donde, como podéis comprobar, después de grandes velas bajistas, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos varias, el precio, en vez de irse a lo más probable, que es movimiento impulsivo, después del impulso viene el pullback, divergencias, resistencias, falta de volumen, candlestick, patrones intradiarios, pues en vez de irse a lo más probable, que era formar un pequeño recorrido bajista de 2, 3, 4, 5 días, una pequeña corrección, devolvía el movimiento hacia arriba. Esto tú no lo puedes prever, tú puedes operar en base a lo que tienes y en base a esas probabilidades. Lo que pasa luego es completamente inalcanzable, escapa de nosotros, pero lo que sí es factible para nosotros es operar en consecuencia a lo que se está viendo. Entonces, la consecuencia de este gráfico semanal, atacar los 24.500, lo comenté ayer, justamente en el vídeo de ayer. Si quieres un poquito más de desarrollo sobre esto, vas y lo miras. Lo que vaya a suceder luego no lo sabemos, pero sí que podemos saber que anularía este price action bajista, al menos en el corto medio plazo, que se forme algo como ya se ha formado anteriormente y en múltiples ocasiones en este mismo periodo de tiempo en gráfico diario. También el último punto que conocemos es cómo tenemos que analizar este gráfico diario. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, y muy relacionado con el punto que acabamos de comentar, hemos visto cómo el gráfico semanal está dando señales bajistas. Pero hay un elemento que se llama multitime frame analysis, que te dice, oye, si tú quieres ser más preciso con la predicción de un activo, lo que tienes que hacer es utilizar o analizar en otras temporalidades para ver qué es lo que puede suceder
¿O qué es lo más probable que pueda suceder? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para realmente dar paso a esa señal bajista, es decir, esto es la envolvente bajista, para dar paso a esa continuación bajista, que son las próximas 2 o 3 semanas bajistas que hemos comentado anteriormente, lo que tendríamos que ver es que en Bitcoin lo que puede suceder es literalmente máximos y mínimos decrecientes. Y es lo que deberíamos esperar, que esa señal bajista en gráfico semanal se corrobore con una tendencia bajista en Bitcoin en gráfico diario. Si recordáis, en todos estos movimientos de aquí que comentábamos, estamos viendo debilidad diaria, pero fortaleza intradiaria. ¿Por qué? Pues porque después de envolventes bajistas, de high test, de rechazos de resistencia, después de ver todos los elementos que íbamos viendo aquí, incluso aquí, en los últimos meses en Bitcoin, en los últimos 2 meses o en el último mes y medio, si bajábamos de temporalidad y utilizábamos el multi-time frame analysis, ¿qué es lo que hacía el gráfico intradiario? Doble techo, pero en vez de completar ese doble techo y confirmar esa debilidad diaria y romper, soporte. High test, y en vez de confirmar esa debilidad diaria a través de esa high test y romper, soporte. Entonces, ahora mismo estamos viendo cómo, si incrementamos la temporalidad, en términos semanales, estamos viendo debilidades que serían equivalentes a las debilidades diarias que estábamos viendo anteriormente, pero tenemos que bajar de temporalidad y confirmar en gráfico diario lo que queríamos confirmar anteriormente en gráfico intradiario. Dobles techos y que se confirme esa ruptura, porque si no, ¿qué es lo que sucederá? Sucederá lo mismo que aquí. Envolvente bajista en niveles de resistencia con desaceleración, divergencias, volumen y no sé qué historias más en gráfico diario, y en gráfico intradiario doble techo y en vez de caer, rango. Con lo cual lo que sucederá es toda la estructura que hemos comentado en gráfico semanal y en gráfico diario, en vez de caer, rango. ¿Ok? Entonces, es normal ahora estar encontrando dificultades en los niveles donde estamos. Es normal que en este nivel de aquí, en los 27.178,47, estemos encontrando dificultades. Hemos caído ya bastante y además estamos en niveles de soporte. Es decir, desde el máximo alcanzado el 14 de abril hemos caído pues en total un 12,57% en 10 días, más de un 1% diario. Además, estamos en niveles de soporte, es el nivel de los 27.100, bueno, lo veremos un poquito mejor en términos intradiarios. Aquí lo tenéis, está un poquito más abajo si lo calculamos de manera diaria, o sea, intradiaria, pero bueno, al final es todo esto un poco, ¿no? Entre los 27.100 y los 26.500. Todo esto es una zona de soporte importantísima, con lo cual es normal encontrar dificultad. Es normal que el precio, pues bueno, venga de unas caídas importantes, independientemente de que sea fin de semana, y que ahora esté encontrando dificultad. Igualmente, muy importante, esto no tiene que quitarnos de la vista la perspectiva general en la que estamos, ya que son situaciones que realmente pueden tardar en desarrollarse y generan cansancio. Y con esto ya terminamos el análisis de Bitcoin y pasamos al S&P 500, oro y eurodólar. Muy rápidamente los comentaremos, pero fijaros cómo cogeremos el mismo patrón que estamos viendo ahora, pero en términos diarios. Y no nos tendremos que ir muy lejos, seguramente, para detectar momentos en los que este tipo de situaciones generan dificultades a la hora de dar el movimiento. Por ejemplo, fijaros, en este punto de aquí, el precio está acumulando durante no sé cuántos días. ¡Pam! Parece que rompe con fuerza. ¡Pam! Desacelera y envolvente para abajo. Y en vez de caer rápidamente para abajo, ¿qué es lo que sucede? Fijaros, entra en un periodo de... pues vamos a calcular desde que hace la envolvente bajista hasta que rompe el mínimo anterior, de 9 barras, 9 días en este caso, en el que el precio vacila, en el que el precio, bueno, cae un poquito, se levanta, vuelve a caer un poquito, hasta que finalmente acaba rompiendo, haciendo caso a este patrón de aquí y a esta estructura general. Imaginaros 9 barras en términos semanales. El patrón es el mismo, debilidad, fuerza y debilidad importantísima. Es lo mismo que en gráfico semanal. Imaginaros 9 semanas así. Se hace difícil de pensar, pero no sería tampoco una auténtica barbaridad. Nos vamos a este punto de aquí. Patrón importantísimo en forma de pullback semanal en Bitcoin, cuando por fin consigue romper los máximos de los 44.000, nivel de resistencia importantísimo, lo rompe con fuerza y ¿qué hace? Debilidad. ¿Cae con fuerza? No. Está literalmente no sé cuántos días, que ahora vamos a calcular, en esta especie de medio caída, medio subida, medio no sé qué, hasta que finalmente cae. Pero ¿cuántas barras está formando esta especie de desaceleración después de confirmar la caída?
Pues bueno, un total de 5 barras, 5 días en este caso, pero claro, imaginaros 5 semanas. Dudo bastante que sea un contexto de este tipo, pero esto únicamente os lo reflejo porque el mercado es fractal. Esto indica que en cualquier temporalidad sucede lo mismo, en gráfico semanal, en gráfico diario, horario y de minutos incluso. ¿Esto qué implica? Implica que un doble techo en un minuto se puede desarrollar con la misma cantidad de barras que en gráfico mensual, pero claro, 5 barras en un minuto son 5 meses en gráfico mensual. Y es muy importante mantener la paciencia y tener ese concepto o esa premisa siempre presente. Entonces, dejamos por aquí la última hora de Bitcoin, pasamos ya a analizar el S&P 500 muy rápidamente. Ya hemos tocado la parte superior del rango, nivel de 4.200. A ver, sinceramente, lo que nos espera a continuación es lo que comentamos anteriormente. Desde que estamos sobre los 3.900 hemos hablado de este target, de los 4.200. Ahora sí que se podría dilatar este nivel de resistencia. Habría que centrarse en el cómo. Importantísimo, centrarse en el cómo se dilata. Esto será muy importante en el análisis del euro dólar, que veremos en 2 minutos, pero muy importante centrarnos en el cómo de lo que está pasando con el S&P 500 y, sinceramente, desde la parte superior de un rango, normalmente se ataca la parte inferior. Igual que desde la parte inferior se ataca la parte superior. No estamos descubriendo nada, esto es así. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que tenemos sesgos económicos, intereses monetarios, sesgos del activo que estamos viendo, dificultades emocionales a la hora de entender que es un gráfico semanal. Hay muchos elementos que nos pueden hacer dudar de que lo más probable desde la parte superior de un rango pasemos a la parte inferior. Pero es lo que hay. Cuidado. La ruptura no implica dejar atrás el rango. ¿Qué dejaría atrás el rango? Una sólida ruptura y en todo caso un pullback. Esto dejaría atrás un rango. Una dilatación, una falsa ruptura no deja atrás un rango, con lo cual muy pendientes de ese tipo de situaciones. Pasamos al análisis del oro de hoy. Bueno, seguimos en esa disposición en gráfico mensual, lo veremos un poquito más claro, de pseudo triple techo. ¿Por qué digo pseudo triple techo? Porque el tercer toque no ha sido igual de fuerte y sólido y corroborado que los dos primeros, con lo cual yo no marcaría esto como realmente como un triple techo. Creo que puede quedar aún más desarrollo alcista. Estamos en una parte intermedia de pullback y creo que esto firmemente nos beneficia. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo tocar este nivel de aquí y entonces irte para abajo, que puedes dudar entre, oye, ¿esto es un rechazo o es un impulso, un pullback y una continuación? No es lo mismo esto a que el precio, antes de llegar a ese nivel, forme un pullback y luego pueda atacarlo con más fuerza, con menos participantes bajistas, porque habrá mucha gente que quería ponerse corta en el oro, en el máximo anterior, y ha dicho, hosti, yo me pongo, con perdón de la palabra, yo me pongo corto antes de tiempo porque no me quiero perder esta increíble oportunidad en short. ¿Entendéis? Entonces, cuando el precio vuelva a pasar por delante de este nivel, ¿qué es lo que pasará? Que esa gente ya ha participado, ya está en corto. Les van a sacar o va a pasar lo que sea, da igual. Pero en este punto habrá menos gente y por lo cual menos fuerza bajista en estos niveles. Términos diarios, fijaros cómo el patrón de acumulación ya pasa de ser una acumulación a ser un patrón de reversión. Tenemos incluso esta figura de hombro, cabeza, hombro. Podríamos catalogarlo de esa forma. Independientemente de lo que sea, estamos empezando a formar rupturas, pero tenemos que confirmar esa volatilidad bajista en términos intradiarios. El precio está costando en encontrar esa caída. Estamos teniendo movimientos bajistas, sí, pero ¿cómo? Pues bueno, con desaceleración, con falta de fuerza. Entenderemos que no es lo mismo esta caída de aquí que esta subida de aquí. Aquí no hay desaceleración, no hay falta de fuerza, todo lo contrario. Pues bueno, estamos viendo cómo el precio va goteando, pero sí que es cierto que está encontrando dificultades. Igualmente, creo que la acumulación en términos generales, la falta de fuerza alcista, ya es una señal bastante bajista en el contexto en el que nos encontramos actualmente en el oro. Con lo cual, independientemente de que no estemos cayendo como se podría suponer que deberíamos caer, es un contexto, es un entorno al que no le beneficia para nada el no estar subiendo con fuerza. Finalizamos ya con el euro dólar de hoy. ¿Y por qué comentaba fijarnos en el cómo? Fijarnos en el cómo porque realmente el euro dólar está subiendo. Sí. ¿Cómo? Bueno, pues si analizamos un poco estas velas, literalmente los últimos 2 meses, o último mes y medio, estamos viendo clara dificultad. Estamos viendo clara dificultad en la subida. Esto no se traduce únicamente en divergencias RSI, divergencias en MACD, en patrones de doble techo. No se traduce únicamente en esto. Se traduce directamente en que el gráfico diario es un gráfico que le está costando mucho.
Es un gráfico que se levanta, cae enseguida, se levanta un poco, vuelve a caer, se levanta, vuelve a caer, formando una especie de canal. Esto está formando literalmente un canal ascendente, llegando al nivel de resistencia. No es un nivel de resistencia, es un nivel de máximo anterior, pero es un máximo semanal. ¿Qué quiero decir? Que nuevamente, cuando estamos hablando de términos semanales, los tiempos son otros y los tiempos son más lentos y tenemos que aceptar eso, con lo cual seguimos en la misma disposición, seguimos en la misma estructura de probable doble techo. De confirmarse este doble techo a través de la ruptura del canal, el nuevo target como mínimo es el nivel de 1.05. Como mínimo es este nivel. Evidentemente, si vemos que el precio sigue tirando, seguiremos analizando evidentemente el cómo, si hay algún tipo de divergencia, qué es lo que sucede con el volumen, cómo está el dólar, cómo está el euro, de manera separada, cómo está la situación económica en Europa, en Estados Unidos, cómo están los índices. Habrá que analizar muchas cosas, ¿no? Pero al menos, de momento, técnicamente hablando, seguimos en la misma disposición, doble techo, desaceleración, canal ascendente, con lo cual se van confirmando esas previsiones de volver a atacar el nivel de 1.05. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.